Bueno, ya estamos entonces, hemos conocido breves apartes de la trayectoria de las dos invitadas que tenemos, Pepa Bueno y Virginia Pérez Alonso. ¿Qué tal, Pepa? ¿Qué tal, Virginia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí. Enhorabuena por organizar este encuentro para hablar de algo que tanto nos importa a las mujeres, ¿no? Como es el liderazgo femenino en los medios. ¿Qué tal? Muy buenas, un gustazo estar con todas vosotras, con Pepa, con Claudia, con todas, un placer. Muchísimas gracias. Para mí es un honor pues, ayudar a provocar esta conversación que vamos a tener en la próxima media hora. Empecemos por algo que puede ser lo obvio, pero que nunca sobra. Ustedes han alcanzado unas posiciones top en el periodismo en general, en los medios en los que han trabajado, y yo quisiera que nos dieran como, no sé si desde las anécdotas, desde los momentos quizá más desafiantes, el, el, digamos, el panorama de cómo pudieron llegar allá en un contexto que pudiera ser adverso, porque el periodismo sigue siendo manejado principalmente por hombres. Tenemos que solamente, según el Instituto Reuters, el 21% de los puestos jerárquicos en los medios de comunicación están en manos de mujeres y ustedes hacen parte de ese 21%. ¿Cómo pudieron romper todas las barreras para poder estar en ese porcentaje? Pepa. Mira, Claudia, yo suelo decir que yo llegué a una redacción en los años 80, cuando estudiaba todavía la carrera de periodismo, el grado de periodismo en la Universidad Complutense, y que entonces las redacciones estaban llenas de mujeres y los despachos de mando de hombres. Hoy, 30 y tantos años después, las redacciones siguen llenas de mujeres y los despachos de mando de hombres. ¿No ha cambiado nada? Sí, han cambiado cosas, afortunadamente, y que estemos aquí demuestra cuánto han cambiado. Yo soy de una generación que en España se hizo joven y adulta estrenando una democracia, ¿no? Y la transformación social más profunda que hizo esa democracia en nuestro país después de salir de la dictadura fue la incorporación de la mujer a la vida pública. Yo me hice joven periodista en ese momento de un país en el que las mujeres empezaban a ocupar espacios que no habían ocupado nunca, ¿no? Y, y construyes tu carrera siendo consciente de que hay muchas otras mujeres a tu alrededor con mucho talento que podían haber hecho carreras paralelas a la tuya y no la han hecho, ¿no? Seguimos siendo una excepción. Por eso estamos aquí, porque seguimos siendo una excepción. Ojalá algún día no tengamos que celebrar un encuentro como este. Y a lo largo de mi carrera, que es larga, pues he ido descubriendo cómo, aunque tú te crees que cuando subes un peldaño ya no te va a ocurrir lo de encontrarte reflejos machistas alrededor, en cada peldaño, en cada peldaño los encuentras, pero supongo que de eso podemos seguir hablando porque Virginia también tiene su propia experiencia. Vamos con Virginia entonces. Adelante. Pues sí, la verdad es que lo que dice Pepa es tal cual, exactamente así, despachos llenos de hombres, redacciones llenas de mujeres, pero nosotras también estamos donde estamos gracias a que ciertos hombres vieron en nosotras unas cualidades o unas características determinadas e hicieron esa apuesta que en aquel momento también era una apuesta muy valiente por su parte, ¿no? Porque yo al menos mi primer puesto de responsabilidad lo ocupé, de responsabilidad grande y de pertenencia a un consejo de administración, lo ocupé en el año 2007, ¿no? En el año 2007 todavía no había habido un Me Too, ni había habido los 8M que hemos conocido en los últimos años, ¿no? Y por tanto, bueno, pues también hacía falta ese arrojo y esa valentía para nombrar a una mujer en un puesto de responsabilidad, ¿no? Hay una cuestión de género que yo creo que la llevamos todas un poco con nosotras, que es ese sentimiento de culpa que arrastramos a lo largo de nuestras vidas
Yo no he sido menos en ese sentido. Yo tengo 2 hijos varones y desde que nacieron, prácticamente desde que eran chiquititos, he vivido con mucho sentimiento de culpa el dedicarme de una forma tan intensa a mi trabajo, ¿no? Por tener puestos de responsabilidades de joven, ¿no? Esto es una diferencia fundamental, por ejemplo, entre cómo pueden gestionar los hombres y las mujeres. Efectivamente, decía Pepa que han cambiado mucho las cosas y así es, o sea, van cambiando las cosas, pero yo no puedo evitar recordar aquellos primeros años, ¿no? de mis hijos, cuando yo tenía que estar saliendo de viaje continuamente, ¿no? o atendiendo a reuniones tarde en los periódicos en los que trabajaba, ese sentimiento de culpa que creo que nos ha perseguido sobre todo a todas, ¿no? Y que creo que a día de hoy, aunque ya nuestros hijos sean más mayores, seguimos lidiando un poco con todo eso, ¿no? O sea, y con si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, ¿no? Un poco esa impresión de que nosotras tenemos que ser supermujeres, que no lo somos, ninguna lo somos, no existen las supermujeres, ¿no? Pero tenemos que hacerlo todo bien, ¿no? Dentro, fuera, y ese nivel de autoexigencia que tenemos y que marca profundamente nuestras carreras y nuestras trayectorias, ¿no? Y que muchas veces nos complica mucho la vida, ¿no? Pero bueno, también gracias a ese nivel de autoexigencia creo que es por lo que estamos donde estamos, ¿no? Así que bueno, pues aquí buscando equilibrios todo el día, la verdad. Y así seguimos, así Sí. Yo no tengo seguimos a pesar sentimiento de de... culpa, ¿eh? Yo no tengo sentimiento de culpa. Yo tengo una hija y le dije siempre que ser mi hija tenía muchísimas ventajas y algunos inconvenientes. Y algunos inconvenientes como que mamá no estaba en el día del cumpleaños porque tenía que irse, que había muerto Mandela a Sudáfrica, ¿no? Pero sí que a lo largo de tu carrera vas detectando, ¿no? Detectando. Cuando empiezas, yo empecé muy joven también, con responsabilidades, muy jovencita, lo que en aquel momento, final de los años 80, nombrar jefa de informativos a una chica muy joven, pues era extraordinario. Y entonces era la niña, la niña. Cuando ya te conviertes en una profesional con una carrera más o menos consolidada, oye, qué brillante es esta mujer, ¿no? No qué brillante periodista es, qué brillante es esta mujer. Con el paso de los años, Virginia, y esto lo hemos hablado tú y yo mucho, eh, la última frontera, a mi juicio, del machismo en periodismo, que es la opinión. La opinión es la última frontera, ¿no? Porque la autoridad de la opinión no te la da el cargo, no te la da ser directora del país o de público o tener una responsabilidad. Ninguna autoridad te la da el cargo, la autoridad te la reconocen los otros. Y reconocer la autoridad de la opinión a una mujer sigue siendo muy difícil o sigue siendo más difícil que en el caso de los hombres. Para mí es la última frontera, ¿no? El de la autoridad de la opinión. Ellos se retuitean, se citan permanentemente y es mucho más difícil. Yo a lo largo de mi vida, en los programas de análisis en los que he trabajado, que he conducido, cuando oigo citar a un gran periodista por una reflexión efectivamente certera o brillante, a veces digo, pero si esto ya lo dijo Sol Gallego Díaz, ¿no? O esto ya lo esta reflexión ya la hizo una mujer y sin embargo es más difícil que se le reconozca la autoridad. Y luego está la tiranía de la imagen, ¿no? Yo vengo del periodismo audiovisual y la tiranía de la imagen sigue intacta. Han cambiado muchas cosas en este tiempo, pero la tiranía de la imagen no. Bueno, ustedes han planteado varios temas aquí que ni siquiera sé si vamos a tener tiempo de desmenuzar, pero que nos marcan como las líneas principales de cuáles son los retos que tenemos las mujeres para ganar posiciones de liderazgo en el periodismo. Vamos a tratar de profundizar en algunos. Tú decías hace un momento, Pepa, que cuando miras atrás te das cuenta de que hay mujeres que empezaron contigo la carrera también, que son de la misma generación y por alguna razón ellas no lograron llegar a esas posiciones que tú sí.
y quisiera por eso que nos identificaras quizás las 3 cosas que tú hiciste y ellas no, o que tú viviste y ellas no, que te permitieron a ti abrirte camino y abrirles caminos a otras. No me estoy refiriendo o no estoy pretendiendo decir que es que ellas hicieron algo mal, sino que tal vez a ti te tocó hacer más de lo que les tocó seguramente hacer a hombres de tu misma generación que alcanzaron posiciones de liderazgo, pero me parece importante que identifiquemos cuáles fueron esos factores diferenciales en tu carrera con respecto a las de otras mujeres de tu generación. Es muy difícil señalar eso, Claudia, muy difícil. Mira, hay una frase que a mí me gusta repetir que me dijo Michelle Bachelet cuando fui a entrevistarla en el año 2009 a Santiago, y decía: cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política. Pues eso es aplicable al periodismo. Eso es aplicable al periodismo, ¿no? Nos han dirigido hombres durante muchos años que han tenido pues, más dificultad en identificar el talento femenino. Y luego hemos ido ocupando esos espacios mujeres que llegábamos con una mirada mucho más amplia, más inclusiva, pero no por nada, sino porque nosotras habíamos sufrido lo de la niña, qué brillante mujer, y te obligas a detectar el talento femenino que también existe, ¿no? El que estemos mujeres en puestos de responsabilidad no es suficiente. O sea, que ocupemos espacios que no habíamos ocupado previamente las mujeres en los medios no es suficiente si no se mueven las estructuras. Y voy a lo que me preguntabas. ¿Qué son las estructuras? Pues Virginia señalaba muy bien una de ellas, ¿no? Cómo la maternidad ha penalizado históricamente las carreras de muchas mujeres. Esto es una realidad objetivable. Las ha penalizado. No han tenido un compañero que ejerza de padre al 50% para que la crianza pudiera ser compatible con un empleo, con un trabajo, con una profesión que tiene tan poco sistematizado el tiempo libre como la nuestra, ¿no? No es que no tengamos, es que no se puede sistematizar, lo que es absolutamente contradictorio con la crianza, que lo que quiere son rutinas y horarios estables. Este es un factor determinante cómo se estanca las carreras de muchas mujeres, se ha estancado con la maternidad. Y luego la distinta manera de gestionar tu propia carrera, ¿no? Ese tiempo que se ha invertido históricamente en confraternizar después de hacer un periódico, un informativo de televisión o de radio, que las mujeres no teníamos ese tiempo para la confraternización. O sea, nuestras carreras se han hecho en las redacciones y en los despachos exclusivamente, porque nuestro día tenía menos horas, porque sobre nosotras recaía no solo la crianza, sino el cuidado de mayores y enfermos de la familia, de los entornos. Es decir, o para dirigir un informativo. Una mujer que dirige un informativo de televisión tiene una hora menos para dirigirlo que un hombre, que es la que invierte en maquillaje, peluquería, estilismo. Todo eso acaba configurando una sucesión de trabas que hace que su trabajo brille menos, pero sobre todo y fundamentalmente porque al otro lado no había quien mirara ese talento con el mismo criterio, ¿no? Sí, Ojalá te pudiera responder con 3 fórmulas, decirte esto, esto y esto. Hay que mover muchas estructuras para que el talento de las mujeres llegue a donde tiene que tener. Sí, yo lo pondría con lo que acabas de decir en estos términos. Las que hemos podido llegar a posiciones de poder y liderazgo, hemos tenido quizá el privilegio de tener un equipo de apoyo en la casa, para el cuidado, que nos, digamos que, que hace que no tengamos que robarle tanto tiempo a nuestra profesión para ese tipo de cosas, pero también hemos tenido que multiplicarnos, ser eso que tú decías que no debemos ser, ¿no? Supermujeres, porque eso tiene consecuencias en la salud mental, en la salud en general. Entonces, lo vería como una combinación de esos factores. Virginia, tú mencionabas algo que me pareció importante destacar en tu primera respuesta,
y es que a ti las oportunidades te las han dado hombres, o te las dieron hombres en las oportunidades cruciales. Yo me identifico contigo en eso, pero quisiera saber si te has enfrentado al desafío de tener que masculinizar, por llamarlo de algún modo, tu mirada sobre la realidad para ejercer tu carrera por cuenta de que esa línea, digamos, de confianza en liderazgo viene de hombres. Te lo pongo como con un ejemplo. Si uno como mujer puede ser más sensible a temas como el cuidado, como el medio ambiente, que antes no, que hasta hace 20 años no eran importantes en las redacciones, si el liderazgo te lo da un hombre y tú llegas con uno de estos temas ahí, corres, o al menos corrías, y así me pasó a mí, el riesgo de decepcionar a ese hombre que te dio la posibilidad de liderar, ¿no? Como que no estás lista, sigues proponiendo temas muy chiquitos, muy nada que ver. ¿Te pasó algo así? Si fue así, ¿cómo lo manejaste? Mira, yo tuve la inmensa suerte de que cuando asumí mi primer puesto directivo, el periódico para el que yo trabajaba pertenecía a un grupo noruego. Entonces, en Noruega, en estos asuntos van a años luz de por donde podemos ir en España o incluso en algunos países latinoamericanos, ¿no? Entonces, ahí el tema de la igualdad estaba ya mucho más conseguido que en muchos países europeos, ¿no? Por lo tanto, yo siempre tuve la oportunidad de sentirme de igual a igual. O sea, o sea, en ningún momento tuve la sensación de no poder hablar de los temas o llevar a la mesa los temas que yo consideraba que eran relevantes por el hecho de ser una mujer, ¿no? Sí que me he encontrado con situaciones bueno, pues curiosas, ¿no? O sea, os voy a contar una anécdota, por ejemplo, con un director con el que trabajé, yo era su segunda y entonces, bueno, pues yo digamos que organizaba los temas que iban todos los días en el periódico, ¿no? Entonces, pues tenía que elegir la foto de portada, ¿no? Con un equipo, pero más o menos tener claro cuál iba a ser esa foto de portada, ¿no? Y hubo un día en el que un grupo feminista, Femen, irrumpió en el Congreso de los Diputados y se destaparon los pechos en la tribuna del Congreso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ese día entré en el despacho del director y le dije, mira, yo creo que la foto de portada tiene que ser esta, ¿no? Es algo inaudito, es la primera vez que esto pasa en el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, él no lo veía, tuvimos una discusión, tal. A continuación yo entré con parte del equipo, ¿no? Y estuvimos discutiendo y cuando salimos del despacho dijo, bueno, y si esa foto por otra foto no vale, ponéis las tetas de la subdirectora. O sea, este tipo de comentarios, o sea, claro, él se refería a las tetas de Femen, o sea, del grupo feminista en el Parlamento, ¿no? Pero este director era un director que él se consideraba a sí mismo feminista, ¿no? O sea, entonces, por esto también hemos tenido que pasar muchas mujeres, ¿no? O sea, por estar rodeadas de hombres que se consideran a sí mismos feministas, ¿no? Y que te hacen ese tipo de comentarios delante de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues esta ha sido una constante, pero yo en mi caso siempre he tenido muy claro y se me ha permitido hacerlo, ¿no? Lo cual considero que es un privilegio también, que precisamente por ser mujer en un puesto de responsabilidad en un medio de comunicación, tenía la obligación para, bueno, mis compañeras y para el resto de mujeres de plantear temas que rompieran precisamente esas dinámicas tan masculinizadas que se daban en el periodismo, ¿no? Entonces, yo esto siempre he tenido como muy claro que era mi misión en este mundo, en el periodismo, y lo he hecho contra viento y marea, ¿no? Y a día de hoy, bueno, pues yo dirijo un periódico que se declaró abiertamente feminista en el año 2016, antes del boom feminista y demás. Y la verdad es que no me he encontrado nunca con ningún comentario que me digan el editor o quien sea, oye, es que dais demasiados temas relacionados con mujeres o demasiadas fotos de mujeres, porque por ejemplo en la portada esto es algo que nosotras vigilamos mucho, o sea, que haya un cierto equilibrio de hombres y mujeres, ¿no? Incluso se da la circunstancia de que ahora estábamos preparando un vídeo porque Público cumple 15 años, ¿no? Con un poco los protagonistas del periódico a lo largo de estos años y nos salen más mujeres que hombres, ¿no?
Y a mí me ha parecido una maravilla. O sea, entonces alguien decía, oye, es que igual hay demasiadas mujeres, ¿no? Digo, esto jamás nos lo plantearíamos si todos salieran hombres, ¿no? Por lo tanto, mantenemos a todas esas mujeres, sean demasiadas o no, ¿no? Así que bueno, por responderte, no, yo no me he sentido nunca con esa sensación de tener que masculinizar la dirección o la gestión que yo hago para poder estar a la altura, ¿no? O sea, creo que quien me ha nombrado y quien ha decidido que estuviera donde yo he estado y donde estoy, era muy consciente de lo que hacía y de quién era yo y lo que iba a hacer, ¿no? Pero que a Ya estas quiero, alturas ya- eso es fundamental. Perdona, Pepa, ya quiero que tú cuentes tu anécdota al respecto, tus reflexiones al respecto, pero antes quisiera, digamos, mostrar algo que me parece una diferencia respecto a lo que puede ser Europa con América Latina, porque en América Latina sí que vivimos eso, sí que todavía hay temas que son de mujeres y que por ser de mujeres de pronto no son tan atractivos a juicio de quien esté dirigiendo los medios, y que mujeres que nos consideramos feministas o que incluso yo, en el caso mío, que yo hago una maestría en género en la Universidad de los Andes, siento que cada tema que yo propongo es mirado con, usted está proponiendo eso porque usted es una feminista o porque usted es una periodista que realmente está, digamos, entendiendo cuáles son los temas relevantes para este país. Aquí sí que todavía siento eso, que tal vez ustedes allá pues ya no tienen que pensar en ello. Pero bueno, Pepa, algún reto, alguna anécdota que evidencie si has tenido ese reto? El reto de masculinizar mi gobernanza, yo creo, como decía Virginia, que quienes nos contratan, nos fichan para ponernos al frente del periódico, saben perfectamente a quién están poniendo al frente del periódico. Yo con eso he tenido pocas contemplaciones, la verdad. Cuando tengo que tomar una decisión de portada, una decisión editorial, yo soy feminista, este es un periódico que presta enorme atención a las mujeres, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, pero fíjate, lo que tú planteabas es muy interesante, ¿no? Eso de, ¿esto lo planteas por ser mujer, por ser periodista o por ser activista? ¿No? Esta es una pregunta. No, es que confundís el periodismo con el activismo. Cuando abordamos otros temas, cuando abordamos la desigualdad económica, cuando abordamos la pobreza, cuando abordamos el cambio climático, cuando abordamos cualquiera de los otros grandes retos de la humanidad, los periodistas no nos dicen que somos activistas. Los abordamos porque es un problema para el avance de la humanidad. Cuando las mujeres abordamos temas que tienen que ver con la discriminación de género, ay, es que estáis confundiendo el periodismo con el activismo. Bueno, lo que nos permite una mirada feminista sobre la realidad es ofrecer a nuestros lectores, a nuestros oyentes o espectadores, una mirada mucho más completa sobre la realidad, porque tiene en cuenta lo que le pasa al 51% de la humanidad. Tiene en cuenta lo que le pasa a más de la mitad de la humanidad, que son las mujeres, ¿no? Y los retos que todavía hay por delante para conseguir una igualdad real, allí donde ya la tenemos legal, ¿no? La legal y la real tienen un largo recorrido entre una y otra. No, yo no he sentido que tenga que masculinizar mi posición para dirigir el periódico ni para dirigir los programas de radio. Es más, yo creo que, bueno, hay algunos matices de gobernanza de género, ¿no? Una gobernanza más transversal, mucho más transversal y menos vertical, menos de una jerarquía dura. Cuando hay mujeres, no se puede generalizar, ¿eh? A mí no me gusta, porque hemos conocido mujeres y hombres de todo tipo, pero sí que creo que hay una gobernanza más transversal, más horizontal, cuando las mujeres llegan a determinados puestos de responsabilidad. Bueno, como el tiempo es un tirano, no puedo profundizar en esto que me encantaría, sino que voy a pasar a otro tema, y las invito a pensar en herramientas prácticas que les podamos dejar a las personas que nos están viendo, no solamente a las mujeres.
sobre cómo transitar de una manera más asertiva para sortear esos obstáculos que se siguen presentando. Ya lo decías tú, Pepa, al principio, no importa en qué posición estás, ahí te vas a encontrar ese machismo, ese micromachismo, ese mansplaining, esos sesgos que de alguna manera te recuerdan que eres todavía una mujer en un mundo de hombres. Entonces, compartamos eso, herramientas prácticas. A nosotras nos ha tocado, digamos, aprender a ser mujeres y entender qué mujeres queremos ser al mismo tiempo que desarrollamos nuestra profesión y nos encontramos con esos comentarios como los que tú decías ahora, Virginia, que nos dejan un poco, ¿cómo se responde aquí? ¿Esto qué hago, no? Y de pronto uno a veces mira para atrás y dice, me hubiera gustado decirle otra cosa, ¿no? Me hubiera gustado ser más de determinada manera para que de una vez quedara claro y no sonreír y no ser complaciente y que no me diera vergüenza ser más arrojada, ¿no? Pero bueno, el tiempo no se puede echar para atrás. ¿Cómo hacemos para que estas personas que nos están oyendo no se queden con esa misma sensación, ¿no? Pude haberlo hecho mejor, pude haberme evitado eso. Eh, herramientas para ellas y ellos, Virginia. Mira, Claudia, yo creo que esto es un aprendizaje larguísimo, ¿no? O sea, que según va pasando el tiempo vamos aprendiendo a manejar situaciones, que es lo que nos da también la experiencia al final, ¿no? Pero yo diría que hay 3 herramientas importantes. Una es el humor. El poder tomarse las cosas con un poco de sentido del humor y reírse, ¿no? de ciertas situaciones, ¿no? Creo que para esto hace falta un poco de generosidad también por nuestra parte, en el sentido de que debemos entender que pertenecemos a una estructura, a una sociedad que es patriarcal. O sea, y que esto es lo que han heredado los hombres, pero también muchas mujeres, ¿no? Entonces yo creo que desde esa comprensión es mucho más fácil a veces abordar determinadas situaciones y no tomárselo por lo personal, que es muchas veces yo la primera, a la que le ocurre, ¿no? Que te hacen un comentario tal y dices, pero bueno, ¿cómo me puedes estar diciendo esto, ¿no? O sea, creo que si entendemos que está en el ADN, o sea, en el ADN de nuestras sociedades está el machismo, creo que nos va a ser mucho más fácil relacionarnos desde otra posición, ¿no? No desde esa posición frentista y de enfrentamiento y de autorreivindicación. Eso no quiere decir que no haya determinadas circunstancias en las que una tiene que ser bastante clara y dejar meridianamente claros alrededor dónde está cada uno, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo, en una etapa en la que yo lo pasé fatal en un periódico, en la que cuando yo entraba tenía un puesto de primera responsabilidad, pero a mí todos los que había en el equipo directivo eran varones y a mí me hacían luz de gas continuamente, ¿no? Entonces cuando yo entraba en las reuniones de portada o en las reuniones de la mañana, tal, cuando yo hablaba no me escuchaba nadie. O sea, entonces todo el mundo empezaba a hablar, se montaban entre ellos y tal. Y yo la única manera que encontré de hacerme oír fue poniéndome de pie y esperando a que todo el mundo se callara, ¿no? Entonces, esto lo tenía que hacer de forma continua, ¿no? Pero una vez se callaban, o sea, yo hablaba como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, poco a poco, o sea, pues eso, claro, terminó calando, ¿no? Entonces, pues ya no ocurría de la misma manera, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, porque muchas veces es muy complicado no sentirnos implicadas emocionalmente en lo que está sucediendo, ¿no? Y además es humano que sea así, ¿no? Pero yo al menos lo que intento es eso, que cada vez me afecte menos personalmente, porque creo que desde ese plano en el que te sales, ¿no? de lo personal, es mucho más fácil poder dar una respuesta certera, con sentido del humor, con retranca, ¿no? y frenar determinadas situaciones. Estrategia comunicativa, lo que nos acabas de decir. Muchísimas gracias, Virginia. Pepa. Me encanta lo que ha dicho Virginia, es que lo suscribiría de primera a última palabra. Lo primero, identificar, ¿no? Porque efectivamente vivimos en un sistema patriarcal, porque tenemos la educación que tenemos y nos cuesta identificar a veces. Cuando tú dices, ¿por qué no respondí? ¿Por qué no respondí mejor? Decías, Claudia, ¿no? Esto que nos ha ocurrido en tantas ocasiones, porque tardamos en identificar.
tardamos en identificar que nos están tratando de una manera distinta por ser mujeres. O sea que la primera herramienta es poder identificar todos esos micromachismos, todas esas condescendencias, identificarlas para responder yendo a, como decía con el frentismo Virginia, yo estoy de acuerdo con ella, en un porcentaje elevadísimo de ocasiones tienes que aprender a manejar esa situación, si no con humor, sí con distancia, pero teniéndolas bien registradas y siendo conscientes de que lo son. Porque el problema es que nos damos tarde cuenta de que lo son las situaciones machistas o misóginas. Ahora, cuando llegan situaciones en las que el perímetro es tu propia dignidad, ahí hay que decirlo claro y en voz alta. Y trabajar también nuestros sesgos, que los tenemos porque nos lo han dado con el biberón, ¿no? El síndrome de la impostora, hablar deprisa porque parece que estamos de paso en el espacio público y tenemos que demostrar que valemos mucho y tenemos muchas ideas, y las mujeres solemos hablar muy deprisa, ¿no? Mientras ellos están en el espacio público como propietarios de ese espacio. Es decir, identificar bien aquellas situaciones en las que nos están valorando mal por ser mujeres, tratar de distanciarlo para no tomártelo personalmente, porque si no es muy difícil. Y en tercer lugar, identificar tus propios sesgos, ¿no? Y tratar de combatirlo y sin angustia. Y sin echarnos más carga encima, de la que ya llevamos. No, pues me encanta lo que han dicho y yo quiero agregar a propósito de algunos de los comentarios que hacías, Pepa, porque acá en Colombia, no sé cómo sea en Europa, pero acá y en América Latina, pero sobre todo en Colombia, tenemos la tendencia a decir, ay, qué pena. Antes de decir cualquier cosa, ¿no? Ya nos entramos disculpando cuando queremos dar una opinión, cuando necesitamos interrumpir, cuando necesitamos interpelar, contradecir, siempre es como pidiendo permiso. Qué pena. Ay, lo siento, pero, y yo creo que tenemos que despojarnos como de esa tendencia a estar como avergonzándonos por participar en esas opiniones o en esos debates públicos. Tú mencionabas algo también que es la tiranía de la imagen, y para las mujeres que hemos hecho periodismo de televisión y que hemos, digamos, crecido en las pantallas, pues creo que no hay absolutamente ninguna que podamos decir que esto no nos ha tocado, ¿no? Las propias presiones que nos ponemos nosotras porque la audiencia valora la juventud entendida como algo que no tiene que ver con la naturaleza humana, que es crecer y envejecer, tener arrugas, tener canas, etcétera. En mi caso, yo que me he dejado las canas, pues he recibido en determinados momentos de mi carrera algunas críticas, ¿no? Incluso, y he tenido que vencer el temor a que de pronto no me contraten o a que de pronto me releven a un espacio menos visible por cuenta de mi decisión. Yo quisiera también sobre esto pedirles que ambas nos dieran algunas herramientas para ver cómo rompemos eso que está tan presente y que va a tener unos costos y no estamos tan dispuestas a pagar esos costos porque evidentemente son muy altos, ¿no? Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué recomendarían respecto a eso? Virginia, contigo empiezo. Mira, yo no he trabajado nunca en televisión, por lo tanto no he tenido esa dictadura, digamos, ¿no? Que sí que habéis sufrido las mujeres que os habéis dedicado más al medio televisivo, pero yo soy una mujer con sobrepeso, con bastante sobrepeso, y yo lo he pasado verdaderamente mal, o sea, con la sensación de no pertenecer, ¿no? O sea, de que no me correspondía tener que dar la cara en público, tener que hablar en público, y que si me correspondía, como decía Pepa, era para hacerlo a toda pastilla, salir corriendo cuanto antes y que se me viera lo menos posible, ¿no? Cuando yo fui consciente de hasta qué punto esto me limitaba en mi día a día, ¿no? Y bueno, me hacía dejar de disfrutar de muchas de cosas de las que debería estar disfrutando, ¿no? Yo no quería aparecer en público, no quería relacionarme en fiestas, por ejemplo, ¿no? Porque era, bueno, la sensación eso, ¿no? De que yo no encajaba, ¿no? Porque tenía un aspecto físico que no es el que se espera de una mujer, ¿no? Bueno, pues me ha costado años, ¿no? Y sigo trabajándolo conmigo misma.
y autoconvenciéndome de que tengo tanto derecho como tienen tantos hombres gordos que están en un montón de sitios, tantos hombres con canas y con arrugas como están en un montón de sitios. Y bueno, pues cada vez lo disfruto más y me deleito con determinadas cosas, ¿no? O sea, y me deleito con, bueno, pues con esos hablares más calmados, ¿no? Deteniéndome, haciendo pausas en algunos momentos, ¿no? Y generando esa sensación de, bueno, de a ver ahora qué va a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues soy una mujer que no entra dentro del prototipo estético que nos muestran las revistas. Claro, soy una mujer real, como creo que todas las que estamos aquí, ¿no? Y por tanto tenemos exactamente el mismo derecho de estar y de no ser penalizadas por ello que cualquier otra que sea mucho más joven, mucho más guapa o lo que sea, ¿no? Creo que es una cuestión de empoderamiento también. O sea, y sé que no es fácil, ¿eh? Pero creo que pasa mucho por ese empoderamiento de cada una, ¿no? De decir, aquí estoy, lo hago, ¿sabes? O sea, y de ser un ejemplo para otras mujeres y allanar también el camino, ¿no? Nosotras que tenemos una presencia pública y que lo podemos hacer. Pepa, antes de darte la palabra, yo quiero resaltar que para lograr eso que Virginia nos está contando ahora y que nos han dicho las dos en todo el panel, se requiere algo que no podemos dejar para después, que no podemos dejar de lado, porque a veces entramos a nuestra profesión y estamos tan retadas por los cubrimientos periodísticos y demás que nos olvidamos de enfocarnos en fortalecernos a nosotras mismas, en eso que se llama el empoderamiento. Y eso, por supuesto, que la vida se lo va dando a uno a través de los golpes, y uno se para, las caídas, y uno se para, ahí uno se va empoderando, pero es más fácil si uno lo hace conscientemente. Si uno lee tal vez algunos textos, ¿no? Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, determinadas mujeres que están escribiendo sobre el tema, que le ayudan a uno casi de manera mágica, lo digo yo, a detonar una conciencia que uno no tenía y a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, esa es una recomendación que quiero dejar, no esperemos que la vida a punta de golpes nos vaya empoderando. Tomemos conciencia de esto desde el primer momento para que esos golpes no lleguen y no nos hagan más lento nuestro trasegar por la carrera. Pepa. Al menos cuando lleguen esos golpes que sepamos ponerlos en un contexto y por qué se han producido, ¿no? Al menos que sepamos que no es un problema personal, que es un problema estructural, que viene de lejos y que ha habido mujeres que han pensado, ¿no? Y que han armado de teoría filosófica y política como tiene el movimiento feminista a lo largo de la historia. Sí, yo creo que la tiranía de la imagen está intacta, que ahí no se ha movido nada. Pero también creo que las siguientes generaciones no lo van a tolerar. Yo cabalgo contradicciones todo el rato en este tema, Claudia. Cabalgo contradicciones todo el rato, porque a muchas compañeras, periodistas jóvenes, cuando yo me hice cargo de la segunda edición del telediario, del informativo del prime time de Televisión Española en el año 2009, era la primera mujer que lo dirigía y presentaba en solitario. Primera mujer, 2009, hace 4 días. Y sustituí a un periodista maravilloso y gran amigo mío, Lorenzo Milá, que hacía su telediario con su cabeza blanca completamente. Y es solo unos años, muy pocos años mayor que yo, somos de la misma generación. Y yo le decía a las jóvenes periodistas de la redacción, yo cabalgo la contradicción, pero os la explico. ¿Os imagináis que yo presentara el informativo del prime time de Televisión Española con las canas que hacen tan atractivo, tan interesante a nuestro querido Lorenzo? ¿Qué pasaría? Estas son decisiones que tenemos que tomar en solitario las mujeres, pero que afectan a la sociedad en su conjunto, porque son las empresas las que tienen que cambiar su mirada sobre la imagen de las mujeres en los medios audiovisuales. Y esas canas que llevas son perfectas. No sabes. Me encanta verlas.
Les tengo que decir que también, así como uno se encuentra un montón de críticas, se encuentra un montón de personas que dicen, ay, qué bueno que lo estás haciendo porque yo hubiera querido poderlo hacer y ahorita entonces tú me animas a. Y eso es, como se dice, un game changer. Eso te da fortaleza el día que sientes que no te ves tan bien, pues, bueno, cierras los ojos y vuelves y los abres y dices, no, ¿cuál? Sí me veo bien. Ese tipo de cosas también llegan y se vuelven una red de soporte muy importante para seguir corriendo esos límites que nos ha puesto la imagen. Bueno, mujeres, se nos acabó el tiempo y obviamente se quedan temas por fuera, pero les voy a pedir a cada una tal vez un mensajito muy breve final sobre los retos que afrontamos, no solo las mujeres, los periodistas en general y sobre todo quienes están en posiciones de poder como ustedes, para cubrir adecuadamente los conflictos, la violencia, la crisis climática, tantas las democracias, la amenaza a las democracias, para poderlo hacer quizá mejor de lo que lo estamos haciendo, usando nuestras herramientas que tenemos por ser mujeres, sacarle provecho también a esa sensibilidad que nos da el ser mujeres o, en fin, como ustedes lo quieran ver. Un mensaje final. Virginia. Bueno, yo creo que decía Pepa antes, ¿no? Que no siempre el hecho de ser mujer hace que la gestión de un medio o de la información sea de una forma u otra, pero bueno, yo creo que cuando las mujeres somos feministas bueno, y somos conscientes de lo que implica la falta de igualdad, sí que tendemos a gestionar los equipos y el periodismo, yo creo que con una sensibilidad y con una empatía más acentuadas, ¿no? Creo que uno de los retos que tenemos por delante es el conseguir hacer toda la información con perspectiva de género. Creo que se ha avanzado bastante en este aspecto, al menos en algunos medios en España. Hacer información con perspectiva de género no es hacer información sobre mujeres, o sea, sino entender que, como bien decía Pepa antes, la mitad de la población o más de la mitad de la población somos mujeres y que, por tanto, cuando tú hablas con tus fuentes para elaborar una información, al menos la mitad de esas fuentes deberían ser mujeres para poder reflejar realmente el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto. En algunos medios lo vamos consiguiendo muy poco a poco, pero creo que es un reto fundamental. Y luego creo que otro reto que tenemos ya de forma más global es el de la defensa de los valores democráticos y de los derechos fundamentales, ¿no? Esto ya lo hablo en términos más globales porque creo que sí que estamos en un momento crítico en este sentido y que nos toca a los medios ejercer el papel que realmente se espera de nosotros, que es ese de garantes, ¿no? De los sistemas democráticos y de los derechos fundamentales. Y creo que ahí las mujeres podemos aportar más y mejor, ¿no? Porque creo que somos más conscientes todavía de las pérdidas que puede acarrear todas estas amenazas a los sistemas democráticos. Gracias, Virginia. Pepa. Yo creo que en este momento lo que se ha roto es el consenso sobre la realidad, ¿no? Este es probablemente el problema mayor que tenemos, ¿no? Se ha roto el consenso sobre la realidad, vivimos en sociedades muy polarizadas, partidas por la mitad, cada mitad en su burbuja, creyéndose realidades paralelas. Y las mujeres estamos muy acostumbradas a negociar con la realidad, muy acostumbradas a negociar con la realidad, a entender la pluralidad de la realidad, las contradicciones de la realidad. Y ese liderazgo puede ayudar a coser todo lo que se ha roto en las sociedades democráticas. Bueno, lo señalabas tú al comienzo, lo decía Virginia, vivimos en un momento en el que la democracia está en peligro realmente. Está en peligro. Y no hay mayor peligro que el no reconocer al otro, al diferente, al que opina distinto, como parte del mismo sistema. Quiero pensar que nuestra mirada inclusiva como feministas puede ayudar a que se disuelvan las burbujas y haya una comunicación imprescindible con el otro, con el diferente, con el que no piensa como tú, para restaurar en alguna medida el consenso sobre la realidad. Qué honor conversar con ustedes, aprender de ustedes, Pepa Bueno, Virginia Pérez Alonso. Les mando un abrazo, muchas gracias y hasta la próxima.
Un Un beso. placer. Gracias, Claudia. Hasta luego.